Es un verdadero placer saludarles hasta ahora cuando estamos comenzando un nuevo A Fondo, una entrevista a fondo. La verdad es que con toda la información que tenemos sobre la mesa, post elecciones municipales 2016, a puertas también, y tengo un documento calientito, viene saliendo recién del horno, que son los nombres de los subsecretarios salientes y los que hacen su ingreso al equipo de trabajo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Definitivamente nos va a faltar tiempo para la conversación, creo que necesitamos algo más que media hora. Daniel Garrido, presidente del Consejo Regional, está con nosotros. Daniel, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Bien después de estas elecciones? Sí, por supuesto, bien. Si le preguntáramos quién fue el ganador, sin duda aquí en la región hubo un aproximado 70% y a nivel nacional sobre el 65%, por ahí se manejan los números. Si alguien pudiera hacer un análisis rápido, diría la abstención ganó. Sí, yo me atrevería a seguir siendo honesto, más allá de las preferencias de cada uno, que en nuestra región, claro, y en el país la abstención efectivamente logra ganar. El problema de eso es que yo lamento que gane la abstención, ¿eh? Yo creo que el problema del voto no es solo un deber, yo creo que es un derecho conquistado en la historia, en las luchas de este país, y por ende el ir a votar no es simplemente la acción de si yo estoy de acuerdo o no con tal o cual institución o con tal o cual político. El intendente regional, Gabriel Aldoney, Daniel, decía, con un voto se ganó la vuelta a la democracia y con un voto también se eligen las autoridades, pero parece que no todos están convencidos. ¿No hay convicción en la ciudadanía o hay demasiada molestia, indignación contra el mundo político? Yo creo que hay distintos elementos. Hay descontento, hay obviamente indignación. Han habido casos de corrupción, por ejemplo, que efectivamente desmotivan a cualquiera. Hay, yo creo, elementos de descrédito, una cierta pasividad. Yo creo que en un sector de la población también hay pasividad. Esto de ¿para qué voy a ir a votar si es voluntario? Pero yo creo que ahí yo creo que está el debate, digamos, efectivamente, cómo cambia el si vota o no vota la población determinados candidatos. Yo creo que la situación de algunas comunas donde fueron ratificados, por ejemplo, ciertos alcaldes o alcaldesas, demuestran eso. A ti te puede gustar o no, puede haber sido tú la opción distinta a aquella, pero efectivamente eso determina. Y yo creo que lo más emblemático, lo más significativo, y que está puesto en los distintos análisis, la elección del alcalde, del actual alcalde o del alcalde electo de Valparaíso, digamos, Char, efectivamente también da cuenta de esa posibilidad. Insisto, yo estoy haciendo un análisis más allá de las opciones particulares o individuales que hayamos tenido cada uno, o a nivel de la región, o a nivel de cuál comuna, o donde nos corresponde. Ya nos vamos a detener en el caso de Jorge Char, que realmente resultó ser para muchos, si no para casi todos, una verdadera sorpresa. Nos imaginamos años trabajando soterráneamente y consigue ganar el sillón alcaldicio, quitárselo en este caso a la derecha y particularmente a Jorge Castro. Dejó también de lado al candidato que apoyaba al Partido Comunista, que era Leopoldo Méndez. Bueno, sí. Lo primero, antes de la votación, se decía, no, todavía no hay que opinar. Los partidos políticos propusieron, se votó, y tras los resultados, ahora vienen los análisis. ¿Quién es responsable? ¿Quién o qué se hace responsable de no solo la alta abstención que mantenemos, lo que podría dar un giro nuevamente a generar el voto obligatorio, sino que además por este reacomodo de fuerza? Sí, yo creo que el tema es que, bueno, una cosa es la abstención, y efectivamente yo creo que de alguna manera, además de todo lo señalado anteriormente, la política o de alguna manera muchos representantes vinculados a espacios de elección o de designación, en lo que se denomina en nuestro país como autoridades, están bastante lejos de la comunidad. Yo creo que eso hay que asumirlo. Y no digo que todos, pero efectivamente hay una gran cantidad de representantes de la comunidad o de personas en cargos que debiesen representar las inquietudes de la comunidad que efectivamente se encuentran distantes. O sea, hacer un trámite muchas veces para la comunidad no es tan fácil. Y lo digo como consejero porque muchas veces nosotros, los consejeros y consejeras, tenemos que ayudar a gestionar reuniones
que las podrían gestionar las organizaciones sociales directamente. Tras el resultado de las elecciones municipales, el senador Guillé hizo un análisis muy descarnado, bastante crudo, muy similar a lo que usted señala. Las autoridades han estado, incluso dijo, hemos estado distanciados de las necesidades reales de las personas. Sí, yo plantearía lo siguiente, porque yo creo que no es bueno hacer un saco y meter a todos dentro de un saco como que es todo lo mismo. Lo que yo estoy diciendo, ni todos son corruptos. Correcto. Lo que yo estoy diciendo es que efectivamente las autoridades, hay una cierta dinámica donde hay un distanciamiento de las autoridades o de alguna autoridad o de una cantidad importante de autoridades con respecto a la comunidad, a este contacto directo, a la conversación, pero también a las necesidades de la comunidad. Ahora, no es que no exista la visión de las necesidades, o sea, yo digo en el caso de nosotros, como nos ocurre algo particular, como Consejo Regional, como representamos, de alguna manera somos consejeros regionales, pero representamos a distintas provincias, cuando hay debate y discusión, está la voz de las provincias puesta en ese debate y discusión. Por ende, las necesidades de alguna manera tienen una vinculación un poco más directa o derechamente más directa, digamos, frente a las necesidades de la comunidad. Entonces, yo creo que hay que mirarlo, digamos, desde distintas perspectivas. Pero sí, hay una distancia que a veces genera el poder, entre comillas, o el tener un cargo, y la distancia el que genera el no interactuar con la comunidad. Porque si bien tenemos una lógica de democracia representativa, que ojalá pudiéramos avanzar a una más participativa. Algunos dicen que tan representativa es cada vez más. Entonces, pero lo representativo no inhibe el conversar, el consultar a la comunidad. O sea, en nuestro país, ¿cuándo hacemos plebiscitos para consultar cosas importantes? No lo hay. No hay plebiscito en nuestro país donde se consulte, donde se pregunte la opinión. Entonces, al final, pasan a hacer la encuesta, entre comillas, casi las preguntas que se hacen a la ciudadanía. Ahora, del tema de la participación, Daniel, hace mucho que se viene conversando, pero en la práctica, en muy pocas comunas del país se utilizan estrategias o mecanismos como estos para que finalmente la población sea la que defina. Sí, yo creo que es que si nuestra institucionalidad se convenciera de eso, las reglas del juego serían distintas, ¿no? O sea, así como existen y que todos debemos estar de acuerdo con reglas que regulen el tema de los gastos públicos, que regule todo esto nuevo que vivimos ahora en la campaña electoral, con una forma más estructurada, más sistemática y particular con respecto al tema del gasto electoral, bueno, hagamos legislaciones, normas, etcétera, que permitan profundizar más la participación ciudadana. Ustedes también se someten cada cierto tiempo al escrutinio de la ciudadanía. ¿Voto voluntario? El presidente del CORE de la región de Valparaíso, Daniel Garrido, ¿prefiere o el voto obligatorio? Yo prefiero el voto obligatorio. Yo prefiero el voto obligatorio no por los resultados electorales. Desde la discusión cuando se hizo, mi opinión es que el voto es una conquista social, es un derecho conquistado. En este país no siempre existió el voto universal para hombres y mujeres. Las mujeres yo creo que valoran muy bien este tema en el sentido histórico. Las mujeres dicen, nosotros conquistamos el derecho a voto y se pone una fecha, se pone un periodo, ya sea presidencial o histórico, de donde se adquirió el voto de la mujer. Hasta antes de eso no lo tenía. De hecho se celebra. Ya, y se celebra. Entonces, pero es que es lo mismo en la lógica del voto general. O sea, el voto es una conquista, y como es una conquista de derecho, voy a poner una comparación que puede ser absolutamente distinta y puede ser... Alguno podría cuestionarme, pero solo a manera de ejemplo para explicar mejor lo que estoy señalando. Hoy día es obligatoria la educación en nuestro país, ¿sí? O sea, los niños más pequeños y las niñas deben ir a los colegios, deben educarse. Usted no los puede tener, si usted es papá o mamá, no puede tenerlo en la casa. Ellos tienen la educación es obligatoria. ¿Por qué es obligatoria? Porque se entiende que cumple un bien social, situación que tampoco era antes y que también es una conquista social. Guardando las proporciones y las diferencias, yo creo que efectivamente ese derecho a voto es el que debemos ejercer. Ahora, como vota cada uno, es lo que determine individualmente. ¿En la raya para la suma hay responsables aquí? ¿Responsable en qué sentido? Bueno, en Valparaíso, por ejemplo... Usted está partiendo de ciertas premisas de análisis previo. Es que yo creo que ya es tiempo, si en 2017 vamos a otras elecciones. Lo que pasa es que las responsabilidades siempre existen. Aquí nadie puede eludir responsabilidades políticas. Siempre hay responsabilidades políticas.
Entonces, depende de qué es lo que analicemos, depende de dónde la situemos. O sea, la primera responsabilidad de por qué pierde el alcalde de Valparaíso es del alcalde de Valparaíso. Naturalmente. O sea, esa es la primera responsabilidad y él tendrá que asumir autocríticamente eso, su equipo, su partido, su coalición, bueno, etcétera. Hay responsabilidad, pero esa es la primera Pero la apuesta de la responsabilidad. nueva mayoría, por ejemplo, obviamente no estaba por Jorge Castro. Y efectivamente, la nueva mayoría tampoco gana la alcaldía, pero no la pierde, no la gana, que es distinto. Porque ¿sabes lo que pasa? Porque si no los análisis, claro, aquí puede haber un juego comunicacional y que se ha hecho en algunos medios durante entonces dice, Char arrasó a la nueva mayoría en Valparaíso. No, si la nueva mayoría no tenía el municipio de Valparaíso, lo tenía, Chile, lo tenía la derecha, digamos, tenía la alcaldía de Valparaíso y ellos son que la pierden. Pero ahora, la nueva mayoría no fue capaz de cautivar, digamos, con una propuesta a la comunidad que efectivamente permitiera la elección de Leo Méndez y por el contrario, Jorge Char es capaz, yo creo que de dos cosas esencialmente. Una, de cautivar con una propuesta, y cuando digo cautivar no estoy hablando de espejismo, estoy hablando de convencer, de dar una cierta esperanza de que hay cosas que pueden cambiar. Y lo segundo, que logró que aquellas personas que él conversó, llegó, fueran a votar. Ahora, hay algunos que están diciendo, y todos deseamos el mayor de los éxitos a la nueva autoridad de edilicia de Valparaíso, pero algunos dicen con guitarra, esto suena distinto. Sí, yo creo que el municipio de Valparaíso es un municipio complejo. Claro, cuando uno dice con guitarra es distinto, puede sonar un poco, depende de quién lo diga, un poco peyorativo en el sentido de no va a tener las capacidades para. No, veamos si las va a tener o no las va a tener. Pero más allá de las capacidades de Jorge Char, tendrá que rodearse de un equipo. Sí. Ahora, el tema es que efectivamente el municipio de Valparaíso es un municipio complejo, porque es un municipio grande, que es capital de región, que arrastra una gran deuda. Hay dinámicas propias de la ciudad o de la lógica municipal que también tienen su cierto peso. Entonces, al final, en este caso, y para cualquier municipio, una cosa es ganar la elección y otra cosa es lograr convivir, caminar y avanzar en esa dinámica. Yo no dudo ni de las capacidades de él, ni de quienes puedan acompañarlo, que no conozco su equipo, no entiendo que todavía no sale, hay algunos supuestos, pero lo que sí, efectivamente, es un municipio complejo, no va a ser una tarea fácil y en 4 años, y eso sí, en 4 años no se logra hacer un municipio nuevo, se logran hacer cosas que entregan señales a la comunidad que en un mediano plazo se pueda transformar o no, dependiendo de lo que demuestre. Ahora, lo cierto es que en Valparaíso hay mucha expectativa de cambios de verdad en una ciudad que lo grite, que lo pida a gritos. Sí, bueno, esas expectativas se tradujeron en el voto. Sí, sin duda. Y naturalmente vamos a tener que esperar el tiempo necesario para poder observar las transformaciones. Quería recordar solamente que la concertación sí tuvo el municipio de Valparaíso durante bastantes años con Hernán Pinto, luego con Aldo Cornejo. Por lo tanto, la concertación o la ex concertación perdió el municipio de Valparaíso y la derecha, ¿no es cierto?, Chile Vamos, en este caso, lo pierde en esta oportunidad. Usted es militante comunista. Sí. Vámonos de lo chico a lo grande. Los resultados y esta nueva correlación de fuerzas podría, hace ya, Daniel, que se viene escuchando mucho tiempo, en que para las próximas elecciones o se va a enfrentar el futuro readecuando la coalición. ¿Tú hablas de los cambios de gabinete concretamente? No, más allá de ello, que el Partido Comunista, ¿no es cierto?, termine fuera de esta coalición, que hoy día es la nueva mayoría, y vuelva a ser una especie de concertación con otro nombre, y que el Partido Comunista quede fuera. ¿Cómo se sienten ustedes dentro? Bueno, yo no sé si... ¿Se sienten cómodos? Yo no sé si queda alguien echarnos. Pero usted lo ha escuchado. Pero lo concreto es que, a ver, nosotros hemos sido sumamente responsables. Participamos en la construcción de un programa que tenía propuestas. Y no hemos jugado con las propuestas. Y hasta el 10 de marzo, que es cuando dura este gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros nos tendremos que jugar con esas propuestas. Ustedes siguen en el barco. Hemos sido, absolutamente, y hemos sido parte de la construcción de importantes propuestas. Parte de la construcción, porque tampoco podemos arrogarnos. Sí podemos decir que hubo cierta incorporación de elementos que
efectivamente no estaban antes, ciertas convicciones. Yo creo que fuimos capaces de trasladar un discurso que estaba en la comunidad a otra esfera. No digo que hayamos sido lo único, pero sí lo hicimos. Entonces, hoy día no hay sistema electoral binominal, por ejemplo. Y no digo que hayamos sido los únicos que hayamos estado en contra de eso, pero efectivamente eso no cambió antes, cambió después. Y un sinnúmero de reformas que van a tener su efecto a posterior, pero nadie puede decir, cuando en este país nosotros hablamos de la crisis de la educación, y yo como dirigente estudiantil hablamos de la crisis de la educación, nos miraban raro, ¿no? El año 2011 nadie de ningún sector transversalmente negó que en este país había una crisis de la educación. Y por ende había que sumar propuestas para provocar cambio a esa crisis que vivía en ese momento y que yo creo que necesita todavía transformarse más. ¿Se adelantó la carrera presidencial completamente? Chile Vamos con estos resultados resulta más allá de lo que señalábamos al comienzo, que la abstención era la que había ganado, que es un dato duro de la realidad, pero en el tema político, ¿Chile Vamos ganó con el resultado de estas elecciones en el país? No, yo creo que cuidado. ¿Ya? Yo creo que queda mejor posicionado, que no es lo mismo. Y yo hago un matiz ahí. Yo creo que queda mejor posicionado, incluso comunicacional y a la vista de muchas personas. Pero efectivamente aquí el resultado o la resolución no se, valga la redundancia, se resuelve con respecto a comunas emblemáticas o no. En las elecciones a concejales, la nueva mayoría tiene mayor votación que en la elección que Vamos Chile. O si uno ve los alcaldes hacia el norte, donde se paseó Sebastián Piñera apoyando a distintas alcaldías, no salieron. Y otras comunas donde este sector, la derecha, plantea que efectivamente se avanza su discurso en la clase media, hay comunas consideradas como capas medias que perdieron su alcaldía. Y estoy pensando, por ejemplo, en la propia región metropolitana. Entonces, yo lo que digo es que a mí me parece que hay un análisis mayor, que aquí no es tan ganada la elección. No es negro y blanco. No es negro y blanco, no es tan ganada las elecciones. Yo tengo sí, honestamente, creo que quedan públicamente mejor posicionados, pero con ese nivel de abstención, con esta diferencia de votación que no es tanta, yo creo que uno no puede todavía poner el timbre de elecciones ganadas. Muy bien, hay algunos que dicen hay que mirar Valparaíso por lo que ha ocurrido. The Guardian y otros periódicos o publicaciones internacionales han destacado el triunfo de Jorge Sharp. Y aparentemente se está mirando Valparaíso por el cambio que está generando esta correlación de fuerzas que ha ido moviéndose. Respecto de la labor de ustedes, y a propósito de que el presidente del Consejo Regional, ¿no es cierto?, y el CORE, los voy a llevar a su terreno, van a ser los fiscalizadores del próximo gobernador regional, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que esto que está ocurriendo ahora pudiera afectar algo la salida del Congreso, tanto en términos de las atribuciones como que se vote el 2017 al gobernador regional de manera ciudadana, directa? Yo no sé si lo afecte. Yo creo que efectivamente las opiniones y las posiciones están tomadas de antes con respecto a ese tema. Yo creo importante avanzar en la elección de los gobernadores regionales, como concepto, como idea. Ahora, efectivamente, yo creo también que debemos avanzar en la elección de los gobernadores regionales desde una perspectiva de descentralización más en serio. Porque eso significa más recursos para la región, significa que las empresas que producen la región deban tributar en la región. Perdón, Daniel, ¿cómo está en el horno, está tomado en serio? ¿O falta todavía un poco más de seriedad? Yo creo que le falta. Ahora, yo no me atrevería a decir que eso inhabilita a lo otro. Porque aquí, recordemos, cuando se resolvió la ley, hoy día lo que tenemos más descentralizado es la elección de consejeros regionales. O sea, porque la comunidad vota, porque representan provincias, porque se hacen ciertos debates que permiten que la asignación de recursos, que para nuestra región es bastante poco, también hay que decirlo, se pueda distribuir de cierta manera, digamos, a la comunidad. Es lo más descentralizado que hoy día tenemos a nivel de las regiones. Pero eso se definió primero la elección de los consejeros y pasaron algunos años para que
se pudiera concretar efectivamente. Entonces, yo digo, yo no sé si inhabilita concretamente la elección de gobernadores, pero efectivamente tratemos de avanzar en lo máximo de descentralización posible. Nosotros también, porque nos quedan muy pocos minutos, increíblemente, de esta media hora de conversación en la entrevista a fondo con Daniel Garrido, presidente del Consejo Regional de Valparaíso. A propósito de recursos, y que siempre son escasos para la región, en la situación en que se encuentra el país y con los recortes presupuestarios, y con esta austeridad, ¿no es cierto?, ¿temen ustedes que puede afectar algunas iniciativas o proyectos en nuestra región cuando estamos hablando ya de la ejecución del 2017? Sí, lo que pasa es que ahí tenemos dos problemas. El problema es que si nosotros vemos las necesidades de la región, son mucho más amplias que los recursos que ya nos llegan, independiente de recortes presupuestarios. O sea, hoy día podemos hacer un catastro en la región, hecho por los propios servicios, por salud, etcétera, y en alguna medida también por el Consejo Regional, y tenemos una necesidad, será de alrededor de 200 mil millones de necesidad de salud, sin incorporar todo, sino incorporando aquello que como que sería necesario, y eso es cuánto será 3, 4 veces, digamos, el presupuesto de la región. Y ahí solo recortamos entonces. O sea, ya hay una necesidad que es mayor. Los recursos que llegan a esta región y en general a las regiones es absolutamente insuficiente. El Estado debe desarrollar una lógica distinta de distribución de recursos en el país. Eso primero. Y lo segundo, tendremos que ver, de acuerdo a la ley de presupuesto y los recortes presupuestarios, efectivamente, dónde van a estar, para poder ver cómo potenciamos. Mira, yo te pongo otro ejemplo, disculpa que me alargue. No hay problema. El año 2005 se traspasó una ley, era, si no me equivoco, Jaime Rabinet, de Ministro de Obras Públicas, y se traspasó todo el tema del bacheo, que se denomina, que es esto, arreglar calles, que se dio pavimento, a las regiones. Se traspasó, se dijo, los gobiernos regionales deben hacerse cargo de esto. Y la pelota pasaba entre sí, pero pasó municipio serbio. Y pasó la legislación, pero sin ni un peso. Sí, claro. O sea, nos llegaron más recursos para hacer eso. O sea, con los mismos recursos que tenemos en la región, además teníamos que incorporar eso. O sea, aparte de los alcantarillados, el agua potable, los tranques, etcétera, ese es un mal del cual todavía no aprendemos. Entonces, todavía no aprendemos. Ese Metrotren a La Calera se ha efectuado. Ustedes tienen allí, ya dentro de poco se van a anunciar los detalles de este estudio de prefactibilidad que, bueno, lo único que viene a hacer es concluir a través de este documento, de este papel, que efectivamente es una necesidad para la comunicación de nuestra región. A mí me parece muy positivo como tú lo planteas. Es una necesidad para nuestra región, no la única. Ah, claro. Hay otros tramos, qué sé yo, se ha mencionado Concón, la comunidad de la Concagua también, con legítimo derecho reclama, pero vamos a hablar de esto en particular porque fue el estudio que se manifestó ahora. Entonces, esto fue algo que parte de la inquietud y del debate, digamos, en conjunto del Consejo Regional en torno a que si puede o no puede llegar a Quillota, La Cruz, Calera. Si puede llegar a esa comuna, que no puede, que sí puede. Bueno, entonces dijimos, bueno, hagamos la discusión. Y con el intendente anterior, Ricardo Bravo, y con la continuidad de este intendente, Gabriel Aldoney, como gobierno regional más EF, Merval, logramos financiar en conjunto un estudio de prefactibilidad. ¿Qué es lo que es el estudio de prefactibilidad? Eso, es factible que el metro llegue a Quillota, La Cruz y Calera. Es factible. Ahora, lo que hay que ver, y viene lo más complejo, es cómo vamos a resolver los recursos, porque nosotros en la región tenemos la disposición desde el gobierno regional. Vamos a tener que ver si el gobierno central o el Estado y otra instancia... ¿Van a aportar ustedes? Nosotros queremos ser parte de eso. Ahora, el problema es que cuesta 400.000 millones de dólares. Por ende, yo ya te expliqué lo del presupuesto regional, entonces no tiene sentido que el gobierno regional no puede asumirlo. Nosotros podemos asumir ciertas partes, cierta etapa, cierta iniciativa. ¿Y una vinculación público-privada? Y ahí tendrá que verse. Yo creo que tiene que verse varias aristas. Okay. Porque pudiera ser una forma, pudiera ser que el Estado, pudiera ser a través de distintas iniciativas. Lo concreto es que ojalá no les traslademos el costo a los usuarios del metro. Lo último, el único que no ha cambiado todavía es el comité político. De hecho, el vicepresidente de la Democracia Cristiana dice, incluso el jefe de gabinete.
Si tiene que salir a propósito de estas evaluaciones y los resultados de las electorales y en vías ya de la presidencial y parlamentaria del 2017. Ha habido cambio de subsecretario, yo les mencionaba que tenía el documento aquí, bueno, era figurativamente caliente en mis manos. Hay cambios de subsecretarios y directores de servicio. Vamos a esperar hasta el 19, yo me imagino, de noviembre para saber quiénes son. Que el último plazo. Claro, quiénes salen, quiénes se quedan, quiénes siguen en el barco, quienes acompañan a la presidenta. Decir, por ejemplo, entre todos los que asumen, es que Omar Jara, ex gobernador provincial de Valparaíso y ex precandidato al municipio de Valparaíso, hoy día asume la Subsecretaría General de Gobierno. ¿Qué le parece? Me parece bien. Yo creo que Omar Jara es una persona con capacidades, en un partido distinto obviamente al cual yo soy parte, pero yo creo que eso no evita valorar. Yo creo que en la gobernación tuvo bastantes capacidades. Es una persona que conversa, que yo creo que es importante, a propósito de lo que conversamos al principio o al inicio de este programa. La cercanía. Es una persona que conversa, que es capaz de dialogar y que abre puertas, digamos. Yo me parecería positivo. Veremos cómo funciona, por supuesto, en su cargo, habrá que evaluarlo en su momento, pero me parece... Y antes de terminar el programa, vienen cambios de ministros, de intendentes, lo digo en general en el país. ¿Seré mis directores de servicio después de todo esto? Yo la verdad que no sé, porque no soy la presidenta de la República ni trabajo de gobierno. Yo tengo la impresión que debieran haber algunos cambios. Algunos porque van a dejar sus cargos para ser candidatos a las próximas elecciones el próximo año. ¿Y otros por necesidad? Candidatos y candidatas. Y otros que yo creo que hay cambios. Hay cambios, me imagino, de evaluaciones negativas que habrá que resolver. O sea, yo me imagino que de una vez por todas se tiene que resolver la situación de la gobernación de los Andes. No podemos seguir con ese gobernador subrogante ahí, ni con la subrogancia, ni con el que está. Hay directores de servicio incluso aquí en la región también. Entonces, eso hay que resolverlo. Okay. Y lo otro es que, aparte de las malas evaluaciones, otras tendrán que ser que puedan haber personas que cumplan mejores funciones en otras responsabilidades que más que las que... No, nos faltó tiempo definitivamente. Agradecerle a Daniel Garrido, presidente del Consejo Regional, que haya estado con nosotros en esta entrevista a fondo. Faltó por lo menos media hora, ¿no? Bueno, pero puedo venir otra media hora en algún momento. No hay ningún inconveniente en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Daniel, que esté muy bien. Y a ustedes, gracias también por la sintonía. Les invitamos a seguir en Quinta Visión. Concluye aquí entonces esta entrevista a fondo al presidente del Consejo Regional de la región de Valparaíso, Daniel Garrido. Gracias.